que la Fiscalía trabaja con dos testimonios de colaboradores, el de Ricardo Antonio Paredes Reyes y el de Fernando Edmundo Cáceres Andonaire, casi no tocado en la oralización, pero que está en el requerimiento de prisión preventiva. Y frente a un caso de testigos colaboradores, acá usted ya no va a ver al 14, porque el 14 es uno de los que dice que Mario Castillo es insobornable. Recordemos las audiencias que han pasado. El 14 construía todo. Acá, ¿por qué no traen al 14? Se lo vamos a establecer. Acá siguen siendo testigos colaboradores, pero ojo, con nombre y apellido, lo cual también analizaré en su momento. Ricardo Antonio Paredes Reyes y Fernando Edmundo Cáceres Andonaire. Y vamos a discutir reglas de compensación, vicios de eficacia probatoria y ausencia de corroboración. Siguiente. Vamos, ya lo que no vamos a repetir, para aprovechar el máximo el tiempo en lo que el señor juez ha indicado. Señor juez, Ricardo Paredes Reyes y Fernando Cáceres Andonaire, si usted se fija en el requerimiento, no se señala que son testigos colaboradores. Y esa es una gruesa omisión. Y no se señala explícitamente. Porque claro, como no se señala que tienen clave, entonces se piensa de que son testigos ordinarios y por tanto la valoración debe ser normal. No debe haber la corroboración de datos nucleares, por sí solos no sirven para sustentar una prisión preventiva como tampoco una sentencia condenatoria. Pero, mire usted, cuando sale no formalizar, esta es la disposición de no formalización ni continuación de la investigación preparatoria. Por causa de extinción sustentada en la renuncia de acción penal como consecuencia de la suscripción de un acuerdo de cumplimiento de la sentencia de homologación de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, declaran y se archiva Ricardo Paredes Reyes y Fernando Cáceres Andonaire. Ergo, procesalmente son testigos colaboradores y por tanto las reglas de corroboración aplican perfectamente a ellos, a pesar que el fiscal no lo reconoce expresamente. Y por tanto nos vamos a encontrar que todo el mundo de corroboración que trae la Fiscalía, en el caso de Mario Castillo Freire, al igual que con Richard Martin Tirado, nos obliga a hacer recordar que el tema de prueba nuclear, lo que se tiene que corroborar es la prueba esencial basada en dos testigos colaboradores. En dos testigos colaboradores y en el monto excesivo de honorarios arbitrales. Esa es la sustentación de la sospecha grave, fuerte o vehemente. Dos testigos colaboradores y honorarios arbitrales excesivamente altos, injustificadamente altos. Todo lo demás, como le voy a demostrar, no corrobora el dato nuclear para nada. Por eso es vital que usted distinga si la Fiscalía trabaja con testigos colaboradores o con testigos ordinarios. Sobre el pago de sobornos indirectos, acá ya no hablamos del soborno indirecto, acá ya no es canepa en efectivo, pagando, sacando de jure de jure, no, acá es los sobornos indirectos a través de los honorarios excesivos. Los dos testigos colaboradores que le señalo, Ricardo Antonio Paredes Reyes, Fernando Edmundo Cáceres Andonaire, y esto agrega a la Fiscalía recién en la formalización de investigación preparatoria y jamás en una disposición de investigación preliminar. Sí debo reconocer en las diligencias preliminares, pero no en disposición. Nunca se fijó como tema oficial de investigación, pero agrega gestiones de Horacio Canepa Torre a través de Lourdes Flores para lograr que el árbitro Mario Castillo Freire laude a favor de Odebrecht, y del saque un problema lógico, señor juez. O lo sobornaron con honorarios excesivos, ¿por qué laudó criminalmente Mario Castillo Freire? ¿Porque lo coimearon? ¿O porque fue su amigo y dijo, hermano, sírveme? Porque son dos temas completamente distintos. Un primer raíz de ilogicidad absoluto en este caso.
Y la Fiscalía sin ningún problema lo plantea y ni siquiera como hipótesis alternativa. Sigamos. Vamos. Ricardo Paredes Reyes. ¿Quién es? Un respetable ingeniero. Y Marco, que es ingeniero. En el momento de los hechos, director de la obra en el proyecto especial Guayaga Bajo Mayo. Este señor, digno magistrado, a casi 2 años de investigación preliminar, lo hacen declarar en secreto. La Fiscalía declara el secreto de la investigación. Puede hacerlo, por supuesto, pero la ley pone un supuesto. Dice textualmente: la Fiscalía podrá declarar el secreto de la investigación o reserva de la investigación cuando sea necesario para el desarrollo de la misma. Cuando haya una necesidad. ¿La estableció? No. ¿La trajimos en tutela? Tampoco. Porque nos indilga peligro de obstaculización, ¿no? Los hizo declarar en secreto. Una vez que levante el secreto, lo cual le pido que tenga en cuenta para los temas de corroboración, que son concretamente donde se actúa una prueba legal, pero con déficit a la defensa, para que haya igualdad de armas, el juez tiene que compensar. Acá declararon bajo secreto, o sea, no hubo control por parte de la defensa y menos contrainterrogatorio. Se le pregunta, en atención a su respuesta anterior, entonces ese honorario que usted señala que se pagó a cada árbitro constituía una especie de entrega de dinero o soborno indirecto. Dijo, diría que sí. En atención a lo que ya he dicho, por sus razonamientos administrativos que hace más arriba. Acá llamo su atención y adelanto, ¿esta es una pregunta directa o es una pregunta sugestiva? Porque la hace el fiscal. Y lo segundo, porque es evidente que es una pregunta sugestiva, prohibida por la ley, porque le dice, esto sería entonces una entrega de directo, un soborno indirecto a un ingeniero. Y él le dice, diría que sí, afirmación o opinión. ¿El testigo está afirmando o el testigo está opinando? Y no está afirmando, señor juez. Sigamos. En atención a su respuesta anterior, entonces, vuelve a insistir el fiscal. Perdón, es el otro testigo, Fernando Cáceres Andonaire, el segundo, que ahora el señor fiscal lo ha calificado como el brazo derecho del anterior. Este ingeniero también se le pregunta, en atención a su respuesta anterior, entonces, ese honorario que usted señala que se pagó a cada árbitro constituiría una especie de entrega de dinero, soborno indirecto. Ahora entiendo por qué el fiscal quería preguntar solo. No me dejará mentir el doctor que no le gustan las oposiciones. Es más, discuten el derecho de la defensa a formular oposiciones o objeciones a las preguntas. Y no me dejará mentir porque honesto es. Yo creo que está profundamente equivocado, pero no discuto su honestidad. Esa pregunta, y vuelve a decir, podría decirse que sí. Podría. Claro que sí. Nuevamente, señor juez, ¿sería una opinión o sería una afirmación? Y por ganar el tiempo solo le dejo resaltado porque usted tiene las actas para que pueda leerlas completas. Mire usted, si este acto hago entrega un cuadro resumen con los honorarios del tribunal, donde se indica la resolución correspondiente con número y fechas, así como las resoluciones, a su vez se anexan algunas facturas, también adjunto algunas cartas. ¿De dónde saldría lo del soborno indirecto? Para que diga, podría, claro que sí. Siguiente.
Entonces, respecto al primer cuestionamiento, los dos testigos responden a preguntas sugestivas y dan opiniones respecto a los sobornos indirectos, no afirmaciones. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Porque no es una opinión del defensor. El artículo 166, numeral 3, no se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga. Usted va a ver que los ingenieros señalan que había plazos, que tenían reclamos, que estimaban tanto según monto. Eso es lo que declaran los ingenieros. Y de frente el fiscal les dice, ¿eso sería un soborno indirecto? Y ellos dan una opinión. La ley lo prohíbe. ¿Qué utiliza la Fiscalía para corroborar? Como corroboración utiliza a Jorge Simoes Barata. No explica cómo, porque en el caso de Lord decía que era una orden, que Lord le ordenaba. Saavedra no menciona que Barata le ordenaba. Debo asumir que como tenía, ahora nos dijo, es el Lord de San Martín, yo me imagino que tendría que ser que Barata le ordenaba. Pero solo quiero dejar algo concreto porque se insiste y se insiste en utilizar a Barata. Voy a comenzar con la corroboración, señor juez. Primero, el 14/2017. El 14/2017, señor juez, nunca ha señalado a Mario Castillo Freire como receptor de sobornos directos o indirectos. O sea, jamás el colaborador 14/2017, ni en la primera ni en la segunda declaración, menciona a Mario Castillo Freire. Por eso es que el fiscal no lo utiliza como prueba. Sin embargo, por su necesidad termina utilizándolo como corroborador. Mire lo que declara el colaborador 14/2017, señor juez, el 4 de enero del 2019, pregunta 105, sobre este arbitraje que estamos analizando, el arbitraje del proyecto Guayaga, Bajo Mayo. Dice textualmente que Canepa, porque está hablando el colaborador 14/2017 sobre lo que hizo Canepa, dice, el dinero, permítame resumir de frente, corresponde a una asesoría legal que Horacio Canepa hizo para verificar los documentos legales presentados al arbitraje de la carretera Sisa, Cunumbique, Zapatero, en especial todo lo relacionado a la nulidad. Servicio prestado fue el tema legal, luego del laudo parcial sobre el proceso de nulidad ante el Poder Judicial. O sea que el colaborador 14 no dice que Mario Castillo Freire haya recibido algún soborno directo o indirecto, no lo menciona. Pero además dice que lo que Odebrecht le pagó a Canepa fue un pago por un trabajo de abogacía legal, señor juez. Entonces, ¿cómo podría ser una prueba de corroboración de un caso de soborno? Si no mencionan que Castillo fue sobornado y dicen que Canepa en este caso sí recibió un pago legal. ¿Y eso lo dice quién? En la prueba estrella de la Fiscalía, el colaborador 14/2017, que como nadie conoce lo que hizo y no hizo Horacio Canepa. Declaración de Jorge Enrique Simoes Barata. Es otra prueba de corroboración
del dato nuclear, Mario Castillo Freire fue sobornado indirectamente porque solicitó honorarios excesivos como un soborno encubierto en el arbitraje en el que participó. Hemos visto el 14, 0. Vamos a Barata. Con Barata, señor juez, solamente voy a citar para no repetir. En la página 16 se le pregunta: ¿existió otro mecanismo de soborno directo o de entrega directa de dinero a los árbitros y funcionarios públicos del Estado peruano para que Odebrecht obtenga laudos favorables? Los conocimientos que tengo, que la persona nuestra para poder gestionar los procesos arbitrales era el señor Horacio Canepa. Lo que hacía con los recursos, cómo lo aplicaba, si tenía otros socios en el proceso, si tenía otras personas a quienes les transfería parte de ese dinero, es de completo desconocimiento nuestro. Página 16. Pero como ayer me quedé con la 16, o antes de ayer, perdón, y el doctor Juárez insistía, y con él hemos estado en Brasil, le hago recordar la página 31 y 32. Y vuelve a decir: usted tiene conocimiento si el señor Horacio Canepa conversaba con los otros árbitros que iban a decidir algún laudo para efectos de que estos laudos salgan por una unanimidad a favor de la empresa. Sí, hacía parte de los comités como usted, o sí hacía, sí, era uno de los árbitros que estaba juzgando, ¿no? Entiendo que sí. Yo no sé cómo sabría decir si él tuvo contacto con los otros árbitros, si él pagó a los otros árbitros, si él influenció a los otros árbitros. Páginas 31 y 32. Página 53, señor juez, ahora ya no es el fiscal, le pregunta el procurador y la fiscal brasilera le permite volver a preguntar lo mismo. En estos pagos se hicieron para influenciar en los árbitros. Jorge Barata, ese pago, el origen de él era para que el señor Horacio Canepa trabajase en los documentos, en las representaciones, en su sustentación, en los argumentos. Esto era la motivación y el objeto inicial de los pagos. Naturalmente, a partir del momento en que pasa a ser árbitro, no. O sea, ese pago no solo era para preparar los documentos, pero al final también, ya que estaba teniendo un voto dentro del proceso, terminaba siendo influenciado por ese voto. Con lo cual reconoce que las operaciones estructuradas eran para Canepa. O sea, lo que Barata dice, y usted lo va a ver, Barata dice: a Canepa recibía pago legal y pago ilegal. Pago legal por los servicios que realizaba como abogado, pago ilegal cuando lo metemos como árbitro. Pero el mecanismo, sobornos directos, y peor, sobornos indirectos con honorarios excesivos, 0. Y de acuerdo a la tesis del fiscal, acuérdense el organigrama, Barata ordenaba la continuación, ni siquiera la creación, la continuación del mecanismo de corrupción directo o indirecto. Esa es la tesis de la fiscalía. Siguiente. Sigamos, ya dejemos a Barata. En la 60, en la 61, en la 70, ese es Jorge Enrique Simónez Barata. Mas él no estaba delegado para que Odebrecht para pagar sobornos a otros árbitros. Solo el señor Horacio Canepa, pero él no estaba autorizado por Odebrecht para pagar sobornos a otros árbitros. ¿Cómo puede ser prueba de cargo, señor juez? Y tantos días tenazmente insistir, hasta hace un momento usted ha visto, sí conoce al papá, y todas esas respuestas. Los testigos no son tela que se cortan. Principio de indivisibilidad, hay que empezar a trabajar con derecho. La prueba testifical se puede dividir, le creo esta parte, en esta parte el testigo dice la verdad y en esta parte es mentiroso. Si es mentiroso ya no se le cree. Siguiente. Rita Sabroso, la secretaria, no la menciono, el fiscal la menciona. Héctor García Briones, ¿quién es? El gerente de Caral, porque Odebrecht, señor juez, Odebrecht no litiga directamente en el arbitraje. Contrata a una empresa para que esa empresa se encargue de armar la demanda y litigar. Como que Odebrecht en vez de contratar a un estudio,
Odebrecht contrató a Caral. Y la cabeza de Caral era un ingeniero, Héctor García Briones, por cierto había abogados también. Héctor García Briones, gerente de Caral. Equipo a cargo de la defensa de Odebrecht, parte demandante. No narra nada sobre sobornos en el proceso arbitral. Cero soborno, cero honorario excesivo. Juan Berlanga, este es clave. Juan Berlanga Zúñiga, abogado litigante. Nosotros lo pedimos como testigo, señor juez, en la investigación preliminar, ya cuando vayan las reglas de compensación, y el fiscal no quiso traerlo. Él era el abogado de Caral. Venga para que declare. No narra pago de sobornos en el proceso arbitral. A Ricardo Paredes Reyes, esto es importante, en la pregunta 42, secreta, sin defensa, narra que Mario Castillo Freire se le debía convencer como perito altamente capacitado. Mire usted lo que dice, señor juez, textualmente. Como no lograron ponerse de acuerdo para escoger al presidente del tribunal, tuvieron que acudir al OCSE. El OCSE designa como presidente a Mario Castillo. Acá no lo visitó, no lo eligió ni el gobierno regional, ni lo eligió Odebrecht. Lo elige OCSE. Y mire, señor juez, lo que dice. El testigo estrella de la Fiscalía para este caso, Paredes Reyes. Debo manifestar que el señor García Briones manifestó que ese árbitro Castillo o dio a entender que tenía tendencia a fallar a favor del Estado y que tendríamos que contratar una pericia de parte de un ingeniero reconocido y de preferencia de su propia universidad, o sea, la PUC. Señor juez, ¿está hablando de un corrupto? Si le dice, este es un árbitro que falla a favor del Estado, 2 veces había laudado contra Odebrecht. Y para convencerlo no le dice, hay que darle platita, búscate un amiguito, hay que traer a un perito, y mire lo que dice, a un perito de parte, un ingeniero reconocido, porque el perito que tantas veces ha ninguneado el fiscal es el perito más competente en el Perú sobre peritajes, en materia de ingeniería. Es más, Ricardo Paredes Reyes, que es el testigo que opina que eran sobornos indirectos, en la pregunta 24 narra desconocer aspectos legales. Solo la parte de abajo, señor juez. Sin embargo, ya preveníamos que este sería un tema de controversia con el Estado, tema que excedía nuestra experiencia y conocimiento, por lo que un ingeniero de nivel medio, Genaro Flores de Planta, con mucha experiencia, me recomendó al ingeniero Héctor García Briones, Caral. O sea, el testigo que la Fiscalía utiliza para que opine que son sobornos indirectos, los pagados como honorarios a un árbitro, dice que no tiene experiencia como árbitro y que le pide consejo a otro colega para que le diga qué hace en el arbitraje. ¿Cómo podría ser entonces su opinión más allá que un testigo no puede opinar, no es perito? Pero no solo su opinión es ilegal, sino que no tiene sustento porque el mismo testigo dice que no tiene experiencia en arbitrajes. Entonces, ¿qué va a saber de sobornos directos o indirectos o poder calificar los honorarios de un árbitro, señor juez? Que ya hemos visto es bastante complejo. Un ingeniero que se reconoce inexperto en arbitrajes, ¿va a poder calificar la acumulación de pretensiones, que es el otro punto que vamos a ver? ¿O si el monto es excesivo o no? Si él mismo dice que no sabe nada de arbitrajes. Siguiente. Como comencé, en el proceso arbitral 115, y dejo acá copia por favor de los 2 laudos, los votos singulares de Mario Castillo Freire, uno para la Fiscalía y otro para el señor magistrado.
Señor juez, en este laudo, donde el tribunal lo integra Horacio Canepa, el cáncer de estos casos, Mario Castillo da voto singular contra Odebrecht, declarando infundadas todas sus pretensiones. Y ese es con el MTC. Ese laudo lo tiene la Fiscalía. Por ese arbitraje lo trajeron al caso a Mario Castillo. Porque el caso, si usted ve, la primera disposición de investigación preliminar era Odebrecht corrupto con el MTC Provías. Por eso nosotros vamos y preguntamos, ¿pero por qué nosotros? Si acá están los dos votos en contra. Y en vez de decirnos que nos vayamos, aparece este del gobierno regional que vamos a ver luego. Ese es el primero. El primero, perdón, es el 1501-133-2008 y el segundo es 1502-134-2008. Los dos son Odebrecht versus el MTC Provías, que es el tipo de laudo supuestamente donde operaba el mecanismo, y en los dos votos singular en contra de Odebrecht. Vamos a las fuentes de información documental. Bueno, las pasamos, en realidad no tiene sentido tocarlas. Las actas de traslado. Vamos de frente a los informes preliminares, señor juez. El informe preliminar 01-2019, que es elaborado por el experto en contrataciones, así se le pone, Eric Saavedra Chávez. Luego tenemos, vamos uno por uno, vamos a analizarlos. Ya. Antes, regresa, por favor. Señor juez, es el informe de un abogado experto en contrataciones, supuestamente según la Fiscalía, Eric Saavedra. Es el informe elaborado por un contador, Gregorio Contreras Aguirre, y un ingeniero, Mario Yufra Chambía. Y es el informe también elaborado por un contador y el mismo ingeniero. O sea, tenemos el informe de un abogado, el informe de un contador y el informe de un ingeniero para explicar qué cosa, lo que sigue a continuación. Señor juez, el fiscal hace un momento dijo que él no tenía que recurrir a peritajes. Bueno, y es su libertad si decide no recurrir a un peritaje. Pero el problema es que la ley señala lo siguiente, que si se va a trabajar con información que proviene de un procedimiento de colaboración eficaz, esa información tiene que ser llevada al proceso penal. Y nos habla de informes, dictámenes periciales y diligencias objetivas e irreproducibles. Primera alternativa que tuvo el fiscal para convocar peritos para discutir los arbitrajes en lo que podía, vamos a ver en un momento, o este tema de los honorarios, qué cálculos aplicaban o no, pudo haberlo hecho en el proceso de colaboración eficaz y nadie hubiera sabido. Y la ley le permitía trasladar esa pericia. ¿Lo hizo o no? No lo hizo. Recién en la formalización de investigación preparatoria, el fiscal está decidiendo hacer peritajes. Nosotros le dijimos para hacer peritajes, le comunicamos que teníamos perito de parte, nos pidió documentación contable, se la dimos. No tenía tiempo de hacer peritajes. Entonces, el tema que voy a reflexionar en un momento es si eso tiene un costo para saber si se puede abrir proceso con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Si decido en una investigación preliminar de casi 3 años no hacer pericias, y solo hago mis informes unilaterales, ¿qué pasa? Lo siguiente. Los informes policiales, preciso, señor juez, contables, no hablo de informes balísticos, no hablo de levantamiento de cadáveres, no hablo de informes criminalísticos. Los informes policiales contables, de ingeniería, incluso informes fiscales en arbitraje, no pueden formar sospecha fuerte, porque no son pericias. El señor fiscal decía hace un momento que, como si fuese una discreción,
si un tema especializado lo puede trabajar él, es más, lo ha dicho con honestidad, con su área contable, o la ley ordena que los temas especializados, científicos, técnicos, se trabajan solo a través de pericias, donde se tiene que nombrar expertos. Pero los informes no son pericias, no son prueba anticipada y tampoco son prueba preconstituida. Tenga usted presente, señor juez, que en el nuevo modelo lo que se hace en la investigación preliminar es irreproducible en la preparatoria, salvo necesidad de ampliación. Por eso es que nosotros le decíamos, nombra a tu perito, porque nosotros queríamos el esquema de trabajar en equipo. Acá está nuestro perito, nombra a tu perito. No deseo trabajar peritos. Bueno, su libertad, pero tiene una consecuencia. Forme sospecha fuerte, sin peritos, respecto a hechos técnicos, científicos. Doctor, le resta menos de 10 minutos, 15 le concedo para que culmine. A ver, avancemos entonces. Sigamos. Señor juez, es que, mire usted, acá rápidamente, el abogado Eric Saavedra no está registrado en el OCSE. Lo estoy acompañando. El contador tampoco. Y para ser perito en materia arbitral, la ley exige que tienen que estar. O sea, ninguno de los 3 profesionales que utiliza la Fiscalía están acreditados como registros en el OCSE. Y miren, voy a solo enunciar. Yo confío plenamente en usted. Voy a solamente enunciar. Mario Castillo Freire sí está registrado. A ver. Continúa. A ver. Letrados. Compórtense. Mario Castillo Freire sí está registrado en el OCSE, sí puede ser perito. Eric Saavedra Chávez, que es el abogado que utilizó, le traigo cosas muy interesantes, señor juez. En la convocatoria CAS para que trabaje para la Fiscalía le exigen solo 10 horas de especialización y menos de 2 años de experiencia. Yo le suplico, me dio unos minutos más, si no... Usted ha trabajado mucho. Ayer usted terminó maravillosamente, dijo, ha sido un día largo porque hemos trabajado temas especializados. Entonces, este señor Eric Saavedra Chávez solo tuvo que acreditar 12 horas académicas para ser especialista en el Ministerio Público, porque ha destruido más de 20 arbitrajes. Se ha traído abajo a lo mejor del arbitraje peruano. Para ser contador, solo tuvo que acreditar 90 horas académicas el especialista del Ministerio Público. Mire, señor juez, a Edwin Saavedra, el abogado, porque un ingeniero y un contador, no voy a demorarme, no van a examinar un arbitraje, ¿no? No van a analizar las reglas de la prueba de oficio, porque acuérdense que los cuestionamientos son 2. ¿Por qué se acumuló? O sea, analizan la acumulación de pretensiones. Y lo segundo, ¿por qué no se trabajó con una prueba de oficio, existiendo 2 pericias de parte? ¿Acaso el juez de oficio puede sustituir a una de las partes? ¿Cuáles son las reglas de la prueba de oficio? Eso lo conoce un contador o lo conoce un ingeniero, no tendría que ser un abogado. Por eso rápidamente digo, el contador y el ingeniero fuera. Me quedo con el abogado. El abogado lo designaron el 27 de junio del 2019 y su valiente informe lo entrega el 9 de agosto del 2019, estudiando 26 expedientes arbitrales. Solo tuvo 1 día y medio por caso. Seguimos. Avancemos. Avancemos. Sobre el monto de los honorarios. Entremos de frente a los temas a desarrollar. Ya se ha dicho que el honorario de un arbitraje ad hoc no está sujeto a ningún límite máximo. Y hasta ahora la Fiscalía no está convencida. Así que quisiera adicionar algunos razonamientos. Dale. En el acta de instalación que bien ha recordado el señor fiscal hace un momento, del 13 de junio de 2011, se dice: el tribunal arbitral, tomando en cuenta las materias controvertidas del proceso, fija como anticipo de honorarios netos de cada uno de los árbitros 150.000 soles.
En el eventual caso que la cuantía de la demanda implique mayores gastos arbitrales a los inicialmente fijados o la complejidad del asunto de la controversia así lo amerite, a sola discreción del tribunal arbitral, la secretaria quedará facultada para hacer una nueva liquidación de los honorarios. Y recuerde, señor juez, que acá las dos partes no están amañadas. Está el gobierno regional de San Martín y el proyecto Guayaga Alto Bajo, que pudo haber reclamado la regla de instalación, por ejemplo. Siguiente. El Decreto Supremo 184/2008, reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no establecía referencia a tabla alguna para el cálculo de los aranceles. Siguiente. Esto es ratificado por 13 peritos expertos en arbitraje, aportados mediante escrito número 38, inexistentes para la Fiscalía. No los voy a repetir por la velocidad, pero es lo mejor del arbitraje peruano. ¿Qué dice? Lo que sostienen los imputados, que siendo árbitros de gran calidad, por ser imputados, ya no están capacitados para que se les crea. Bueno, todos los árbitros señalan exactamente que no existe ese tope para decir el honorario es excesivo si no hay un tope. Los 13 fueron presentados y no aparecen ni mencionados. Lo critican, siguiente, a mi patrocinado, porque el fiscal dice, como fue recusado, debió devolver los honorarios y no los ha devuelto. Entonces, sin desconstruir, diría, ese es un indicio de deshonestidad, es un hombre que se agarra la plata. Eso es lo que demuestra que ha recibido un soborno. Rápidamente. ¿Qué dice la ley para devolver? Primero, él presenta su renuncia, señor juez. El 26 de octubre del 2017, él renuncia al cargo ante el OCSE. Adicionalmente, OCSE declara improcedente una recusación formulada por el proyecto especial Guayaga y Bajo Mayo contra Mario Castillo Freire, justamente porque había renunciado. Siguiente. Ahí está el argumento, está la resolución, obra en el expediente. Sobre la devolución de honorarios, señor juez, el fiscal le ha citado la declaración de Rita María Sabroso Minaya y ha dicho, solo quiero recoger el punto de que no han devuelto, pero no le ha permitido cuál es la explicación legal. Y la explicación legal se señaló en el escrito número 27, pero la Fiscalía no quiere ver la defensa. En los casos de renuncia, es la directiva 012-2016 OCSE, en los casos de renuncia al caso, recusación declarada fundada, etcétera, 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 a pedido de parte resuelve el OCSE. O sea, la devolución la solicitan las partes y la decide OCSE, no Mario Castillo Freire. Entonces, ¿de dónde el fiscal construye el indicio que como no devolvió, recibió entonces un soborno? Mario Castillo informó a las dos partes con cartas, se las hemos entregado al fiscal y las partes no han respondido hasta ahora. Les ha dicho, tiene que continuarse el proceso, mi renuncia ha sido aceptada, y hasta ahora ni Odebrecht, ni el gobierno regional y el proyecto especial responden ni muestran interés en seguir con el arbitraje. Señor juez, hubo diversos pagos, 150,000, acta de instalación con la resolución número 6, 150,000, con la 29, 350,000, con la 44, 250,000. ¿Y esto por qué? Dicho sea de paso, todo el expediente arbitral, literalmente hemos inundado al fiscal con documentos porque le entregamos todo el expediente y no tenía ni dónde ponerlo. Todo el expediente arbitral ha sido entregado, completito, por nosotros, porque como administraba el estudio el arbitraje ad hoc, acá está, fiscal. ¿Qué es lo que quiero señalar? ¿Cuántas pretensiones? Mire usted, cuando recién se fije el adelanto,
El arbitraje arranca con un pedido de arbitraje. Y en el pedido de arbitraje se señalaron solo dos pretensiones: dejar sin efecto una resolución general para que la entidad pague 42 millones y pico de soles y que asuma las costas y costos. Pero en la demanda, resumen, pero en la demanda se formulan 12 pretensiones principales, objetivas y originarias, 11 pretensiones subordinadas, 2 pretensiones accesorias. Y si usted le da una sola leída a la demanda, señor juez, porque el fiscal dice, esto fue trucho. Basta solo leer la demanda y ver el objeto de cada pretensión para alguien que conozca mínimamente sobre derecho de obligaciones. Y Mario Castillo Freire, el fiscal arrancó diciendo ahora, es el monto de arbitraje cobrado más alto de la historia. Me gustaría ver dónde lo va a probar. Yo sí represento al autor o coautor, para ser exacto, de la obra más grande de la historia del derecho peruano en materia de obligaciones. Ese es Mario Castillo Freire. Así que está en capacidad de entender qué cosa implica pretensiones principales, subordinadas, alternativas, derivadas de las obligaciones de las partes. Doctor, desarrolla el peligro procesal. Ya. Vamos al peligro procesal. Solamente mientras que llegamos, señor juez, el recurso de anulación, porque hoy decía, se laudó, se anuló, se volvió a laudar, tú sigue avanzando hasta, se volvió, de todas las pretensiones, más de la mitad no han sido declaradas nulas. La mayor parte del laudo sigue viva. En mi PowerPoint tengo el número preciso de las fundadas, de las confirmadas, de las anuladas. Por eso es anulación parcial. Otra razón para saber cómo se va a devolver, quién va a liquidar que se devuelve. Pero mucha parte de ese laudo el Poder Judicial dijo es correcto, porque es anulación parcial. Ahora sí, vamos a los peligros. El fiscal habla de peligro procesal de fuga. Entremos a los criterios de frente. Él, sostiene que la insuficiencia del domicilio conocido y se basa en la resolución administrativa, ni toco el tema. Seguimos de frente. Vamos a demostrar los arraigos. Ya. Bueno, el arraigo domiciliario no lo discute. Arraigo familiar. Mario Castillo Freire es casado con doña Laura Castra Zapata. Vamos a hacer entrega de los documentos. Y tiene un pequeño hijo. Y un pequeño hijo donde acompañamos su comprobante de pago y el seguro del Pacífico que Mario cubre tanto a su esposa como a su pequeño hijo. Y esto es fundamental a raíz de una última sentencia que logramos en la defensa del expresidente Ollantaytambo con mi hermano Alberto Tarola, donde dice que en las prisiones preventivas hay que reconocer también el interés superior del niño para discutir la pregunta que usted ha hecho 100 veces. ¿Por qué la medida es necesaria? ¿Por qué habría que destruir un hogar? ¿Por qué habría que dejar a un padre sin hijos? Y varias respuestas le han dado. Sigamos. El arraigo laboral, Mario Castillo Freire es docente principal en la Pontificia Universidad Católica, es abogado principal del estudio Castillo Freire, órdenes de servicios vigentes, y le pido tomar nota, señor juez. Estamos acompañando todas las órdenes de servicio y mire usted una que interesante, una de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mario Castillo acababa de ser designado abogado y estaba defendiendo a la Municipalidad de Lima en el tema de rutas de Lima, contra Odebrecht, contra AOAS, y el fiscal ya lo sacó. Vamos a ver qué le va a significar, como puede ser reemplazado seguramente por 500 abogados igualitos, como sobran los abogados como él acá en Lima. Entonces, sigue trabajando para el Estado. Facilidades para abondar al país, veamos de frente. Bueno, registros económicos, de frente, los hechos nuestros. Ya, espera un ratito, retrocede.
Durante la investigación, Mario Castillo Freire registra solo 2 viajes, señor juez. Una investigación que tiene más de 2 años, ¿eh? Pero prácticamente se aisló, se autoaisló. Del 3 al 9 de octubre del 2018 a Buenos Aires para hacer de lo que vive, de la enseñanza. Por velocidad, señor juez, y por respeto, ponme el cuadro de producción nomás, denme un segundito nomás, con el respeto de los colegas árbitros acá, pero árbitro Castillo, los libros. Va a retroceder, dijo, solo un ratitito, un segundo. Porque se ha dicho que como no tenía una constancia, ¿recuerda usted lo que dice? No, las conferencias no. Sí. 37 constancias en especializaje, arbitraje, contratación del Estado diversa, todo lo estamos haciendo entrega, y autor de 74 libros de arbitraje, no porque sea mi amigo, el mejor árbitro de este país. Y uno de los indicios es que como no tiene un curso, ergo es un incompetente y no puede ser perito. O sea, laudó contra Odebrecht, es de lo más competente en el arbitraje peruano y todos los testigos de cargo dicen que es insobornable. Señor juez, un punto que le suplico me permita avanzar. Recuerde que acá me están agregando que él es, disculpe que haga una interrupción, finalmente acá no es soborno, sino le decían en la mañana que Lourdes Flores ha hecho gestiones porque Canepa le pide que las haga. El 014, que conoce lo que hizo Canepa, dice que nunca hubo ninguna gestión. No habla de ninguna gestión. Y Lourdes Flores, señor juez, ha declarado, y en la parte pertinente que establezco, dice lo siguiente: al inicio de la diligencia usted me acaba de informar que me ha traído como testigo para hablar si yo he tenido alguna influencia sobre Mario Castillo Freire. Usted no me ha hecho preguntas sobre ese tema, así que yo le quiero señalar, jamás hice gestiones. Luego presenta un escrito Lourdes Flores donde dice, quiero ampliar. Y cuando nosotros nos enteramos, presentamos un escrito y le decimos que se amplíe. Nunca se hizo. Sigamos. Solamente, señor juez, como repito, 2018 un viaje, 2019 un solo viaje. Sigamos. El comportamiento, porque habla del comportamiento. Señor juez, habla el señor fiscal de un acta de inconcurrencia. En el escrito se había equivocado en el requerimiento y había puesto 2, pero eran la misma. Habla del acta de inconcurrencia del 5 de marzo del 2019, por la cual Mario Castillo no habría declarado. Acabamos de presentar lo siguiente. Con escrito 9 del 1 de marzo se solicitó la reprogramación en razón del derecho a la preparación, tiempo para preparar la defensa. El acta de concurrencia, mire, en eso es correcto el señor fiscal, por eso no discuto su honestidad, no pone de inconcurrencia, mire, pone acta de concurrencia a pesar que no había ido, no sé si es un tema de inconsciencia, porque el 5 de marzo del 2019 dice, dicha diligencia no se lleva a cabo en razón a que el referido investigado presentó su escrito el 1/3 del 19 solicitando reprogramación de su declaración. Y en la providencia 427, el fiscal dice, cumple con justificar la inasistencia de su patrocinado a su declaración programada. Teoría de los actos propios. Si justifica la inasistencia, ¿cómo va a ser peligro procesal? La inasistencia, por el mismo fiscal. Justificación y peligro procesal. Regla de los actos propios. El mismo hecho no puede tener significados contrarios. En la providencia 448 reprograma y vamos a declarar, señor juez, y ahí estuve yo, desde las 8:40 de la mañana hasta las 7:19 de la noche, sin almuerzo y sin lonche. O sea, ¿dónde estaría pues la afectación? Mi querido doctor, ¿dónde? Siguiente. Acta de concurrencia le da el señor fiscal. Siguiente.
Dice que no cumplimos con requerimientos de información. Yo creo que se ha referido a otro, porque, señor juez, Providencia 508, requerimiento fiscal de exhibición y entrega de documentos. Dice que no hemos entregado esos documentos del señor fiscal y nosotros, mediante escrito 14 y mediante escrito 15 que hemos acompañado, presentamos todos los documentos del requerimiento de la Providencia 508. Nos pide carta de renuncia, hoja de vida documentada, certificados, diplomas, resoluciones, etc. Todo lo entregamos con escrito 14 y escrito 15. Y la Providencia 503 que dice que incumplimos, requerimiento de recibos y honorarios. Ese requerimiento ya se ha explicado largamente que fue dirigido a las instituciones y no a Mario Castillo. Culmine, abogado. Sí, avancemos. Estamos acompañando todos los actos de defensa que hemos hecho. Hemos presentado 25 escritos aportando información a lo largo de la investigación preliminar. 17.000 folios hemos entregado y 20 tomos de todo el expediente arbitral ad hoc. Entonces, ¿qué peligro de conducta procesal podríamos tener, señor juez? El señor fiscal en el requerimiento, y con esto termino, él solo nos plantea peligro de fuga, pero hoy ha hablado de peligro procesal y da a entender como si nos atribuyera también peligro de obstaculización, el cual rechazamos por los mismos argumentos que hemos dado respecto al comportamiento procesal. Sobre la proporcionalidad, no ha explicado la necesidad, señor juez. No ha explicado la necesidad. ¿Por qué debe darse prisión preventiva a Mario Castillo Freire? Si arbitró 2 veces contra Odebrecht, si todos los testigos de cargo dicen que no era sobornable, si dice por el costado como alternativa gestiones y Lourdes Flores dice no hay gestiones, el colaborador 14 dice que Canepa no hizo gestiones. Ya ha presentado más de 20.000 hojas, señor juez. Ya lo manifestó. Entonces, lo que nosotros solicitamos en este caso es que, en aplicación del artículo 271, inciso 4, se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva y se le dé una comparecencia simple. Y permítame terminar con esto, señor juez. En este mismo tribunal, cuando defendía a otro colega, Aurelio Pastor Valdivieso, se conculcaba el libre ejercicio de la abogacía y tuvo que ir hasta la Corte Suprema para establecerse que el libre ejercicio de la abogacía no puede ser afectado, como lo dicen centenares de defensas de abogados por procesos por terrorismo, donde por defender personas los confundían con terroristas. Hoy los árbitros, por ejercer legítimamente su profesión de abogados como árbitros, son criminalizados y hoy pretenden ser presos con un requerimiento que no tiene las bases constitucionales y legales señaladas. Por eso solicitamos que se desampare y que se dé solo una comparecencia simple. Señor fiscal, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, señor juez. Lo escucho. Muchísimas gracias. Señor juez, si le contamos la película del Guasón, que es un angelito que tiene un querubín y que incluso le ponemos una música de cuna, al Guasón lo vamos a hacer aparecer como un ángel. Pero la película no hay que contarle con un argumento lleno de galimatías. La película hay que contarlo como se soporta en la documentación. Y el Ministerio Público le ha traído a usted un caso muy fuerte. Y en este caso no es una invención. En este caso, señor juez, los mismos directivos de Odebrecht que participaron en este proceso arbitral contaminado son los que han señalado que el honorario encubierto ha sido 1 millón por cada árbitro y eso le facilitaba el interés que tenía Odebrecht. Hoy esa carretera Sisa-Cuñumbuque, de esa gente, de esa población, señor juez,
es una carretera que ni siquiera tiene las condiciones viables para que pueda transitar, y la población de ese sector de Sisa, Cuñumbuque, Zapatero no se beneficia. Vea usted los reportajes que está en YouTube y miremos el descontento social que tiene la gente. Dice, con esos arbitrajes de la historia, con unos arbitrajes que son los mejores arbitrajes peruanos. Señor, ha señalado la defensa técnica. Me voy a ir a los puntos fundamentales, porque lo demás no voy a rebatir, porque es irrebatible, porque se sostiene con la documentación que ha presentado el Ministerio Público. Ha señalado, y siempre, señor juez, voy a decir que cuando se hace una argumentación sofista, se trata de confundir, se trata de llamar a error. Ha señalado que Ricardo Antonio Paredes Reyes y Fernando Cáceres Andonaire, cuando vinieron a declarar al Ministerio Público, vinieron como testigos y que nosotros le hemos tomado su declaración en reserva. Falso de toda falsedad, señor juez. La declaración que ha brindado Ricardo Antonio Paredes Reyes y Cáceres Andonaire lo han hecho en su condición de investigado, señor juez. Y me voy a remitir a la prueba documental, porque la prueba documental no miente. Y la declaración que se le toma a Ricardo Antonio Paredes Reyes es de fecha 21 de junio del 2019 a las 8:49. Como es un investigado, se hace incluso en mérito a la disposición número 22 de fecha 29 de mayo del 2019, que se le notificó a la defensa técnica del señor Mario Castillo Freire, que tiene conocimiento pleno, pero no era un testigo a ese momento que se le cita, señor juez. Y entonces, incluso si hubiera querido participar y hacer un interrogatorio o contrainterrogatorio, como ha pretendido señalar que se ha vulnerado su derecho a hacer uso de esa defensa, existe el artículo 84, numeral 4, que no le permite a un imputado que no defiende participar en esa diligencia. Lo interrumpo para preguntar, en la declaración de los imputados, ¿estuvieron acompañados para la garantía del caso con sus abogados defensores? Correcto, señor juez. Y en este momento incluso voy a alcanzar la misma acta en original. Estuvo presente como abogado defensor Marco Antonio Bustín Sasuí, con registro de colegiatura 05332. Y también estuvo presente la representante de la Procuraduría ad hoc. Señor, voy a lo principal. Le ha dicho a usted que hemos hecho una pregunta sugestiva. Claro, le ha puesto en el PowerPoint solamente la parte que puede convenir a su defensa. Y es natural, y es comprensible, y es entendible. Pero esa pregunta que le formula el Ministerio Público, ¿sabe en razón a qué, señor? Permítame leer, porque la defensa técnica se ha tomado más del tiempo que el Ministerio Público hizo sus requerimientos siguiendo sus directivas, que la respetamos y la consideramos. Señor juez, a Ricardo Antonio Paredes Reyes, a la respuesta a la pregunta número 42, en el punto específico, y lo voy a leer, permítame, es un texto breve, señala: sin embargo, Caral, en el desarrollo de la demanda arbitral, hace un desdoblamiento de estos 5 presupuestos en diversas pretensiones, principales, subordinadas, accesorias, alternativas, etc., las cuales luego le sirven al tribunal que formó Mario Castillo Freire con Zapata Velasco y Espinosa Rimachi para incrementar de manera progresiva sus honorarios. Pero debo indicar que para esto, luego de presentada la solicitud de arbitraje, el tribunal ahí estima sus honorarios. Ojo aquí, señor juez. En 150.000 soles, luego de presentada la demanda, tal como he dicho del desdoblamiento, el tribunal ahora indicando y haciendo referencia que en la demanda hay mayores pretensiones, incrementa en 150.000 soles más por cada árbitro. Entonces, en octubre del 2011, luego, el 23 de mayo del 2012, el tribunal hace una sumatoria de las
supuestas demandas, dice supuestas demandas, llegando a un valor superior a los 100 millones de soles como monto controvertido. E indica que debe aumentar entre 350.000 soles el honorario de cada árbitro para mantener la proporción a este supuesto nuevo valor. Señor, en la siguiente pregunta, a la respuesta número 43, se le pregunta respecto al proceso arbitral de Sisa Cuñumbuque, ¿cómo fue el pago de los honorarios? Y ahí precisa fundamentalmente, con respecto al pago de los honorarios, el tribunal arbitral emitía resoluciones indicando los nuevos montos de los honorarios arbitrales, indicando además que debían ser pagados 50% por cada una de las partes. Pero dice ahí, sin embargo, recuerdo que el proyecto especial Guayaga manifestaba su decisión de no pagar, porque el Estado peruano no tiene plata, señor juez. Hay mucha gente que se muere por la zona del Amazonas, señor juez. No tiene ni siquiera para vivir. Pero por supuesto, y mire usted lo que dice incluso el declarante, a la posición de la empresa motivada, se refiere a Odebrecht, por la premura de Odebrecht de un laudo antes de fin de año y el compromiso de la buena gestión, entre comillas, del señor Canepa, decidimos hacer la subrogación y pagar la totalidad de los honorarios, que ascendieron a 1 millón de soles por cada árbitro y medio millón de soles para la secretaria del tribunal, Rita Sabroso Minaya, que trabaja con el señor Mario Castillo Freire. Y en atención a eso, señor juez, y no le inducimos a error, pregunta 44, se hace una pregunta de inferencia y se es la siguiente: en atención a su respuesta anterior, entonces ese honorario, nos referimos al honorario de 1 millón que usted señala que se pagó a cada árbitro, ¿constituía una especie de entrega de dinero o soborno indirecto? Diría que sí, en atención a lo que ya he dicho. ¿A qué? Solo a lo anterior que ha narrado, señor juez. En ese mismo sentido, honorable señor juez, Fernando Edmundo Cáceres Andonaire, al prestar su declaración como investigado en este proceso penal, el 26 de junio del 2019 a las 9 horas, acompañado con su abogado Marco Antonio Bustín Sasuí, con su registro CAL 05332, narra en las mismas líneas que ha señalado el señor Ricardo Antonio Paredes Reyes. Señor, si fuera por nosotros, por la Fiscalía, estas personas también estarían bajo las rejas ya hace rato. Pero nosotros somos respetuosos de los acuerdos que se celebran. A ver, un momento. Voy a pedir que las declaraciones del cual se ha calificado bajo un soporte de preguntas sugestivas, bajo la postura que usted desarrolla, me puedan ser alcanzadas para que puedan ser evaluadas en su total contexto. ¿Cómo no, señor? Muy bien, entonces... Sí, solamente indicarle que en el requerimiento por escrito y los anexos también está. Si usted gusta, en este momento le entregamos, señor juez. Continúe. Sí, muchísimas gracias. Señor. Señor, la defensa ha señalado de que, como es un testigo, equivocadamente ya lo demostramos que no es un testigo ni Cáceres Andonaire ni Paredes Reyes, entonces no se le ha dado la oportunidad a contrainterrogar, y que incluso no sabe si le estamos dando el tratamiento de un colaborador o de un testigo. Señor, nosotros, ya está de más señalarlo, el equipo especial, específicamente el primer despacho, ya ha alcanzado una sentencia homologada con la colaboración de la empresa Odebrecht, y esta ha sido aprobada con la resolución número 20 de fecha 17 de junio del 2019. Pero este Ministerio Público, además, tiene, señor, y está expresada en la disposición
de formalización de la investigación preparatoria tiene, señor juez, un acuerdo celebrado en un acta para que en el caso de los arbitrajes, que son sobre los 26 procesos en las que Odebrecht reconoce que ha habido sobornos y ha admitido responsabilidad y culpabilidad. Entonces, en consecuencia, señor juez, estos señores que están investigados, que el acuerdo que no lo tiene este despacho, que lo tiene otro despacho, el equipo especial, así lo señala en la formalización, forman parte de la sentencia por homologación, en este caso de la colaboración que tiene la empresa Odebrecht, señor juez. Asimismo, puntualmente también ha hecho referencia a que el Ministerio Público le ha negado su posibilidad de ejercer su derecho de defensa cuando Martín Castillo Freire ha pedido que venga a declarar Juan Berlanga Zúñiga, y que le hemos negado que él hubiera podido aportar. Lo decimos con mucho respeto, pero parece que no ha leído toda la carpeta fiscal, señor. El señor Juan Manuel Berlanga Zúñiga, en fecha 7 de diciembre del 2018, ha venido a declarar en condición de testigo, señor. Y su testimonio, obviamente, no solamente ha sido en negación, y a esa declaración testimonial previamente se le ha notificado al señor Mario Castillo Freire a través de su defensa técnica que ellos no hayan ido a hacer el contradictorio. Problema de ellos, señor, no problema de la Fiscalía, como si ha concurrido, por ejemplo, la Procuraduría. Señor, además debe verse algo muy importante. Juan Berlanga Zúñiga, como lo ha reconocido Paredes Reyes y Cáceres Sandonaire, formaba la parte jurídica de Caral, y como dicen estos dos directivos de Odebrecht, Caral se ha encargado de hacer el ropaje jurídico, y por eso la defensa técnica ha señalado, basta leer la demanda para comprender el nivel de un arbitraje de esta naturaleza, ensalzándola como grande. Pero lo que no nos ha dicho, y está en la documentación, ¿quién ha hecho el ropaje jurídico de este arbitraje, señor juez? No lo dice la Fiscalía, lo dicen los mismos directivos que estuvieron investigados. Juan Berlanga Zúñiga, Héctor Hugo García Briones y el que en paz descanse, Iván Galindo Tipacti, que aparecía en la sombra, señor juez. Claro, esa demanda fue la base para que este arbitraje, señor juez, sea desdoblada en las pretensiones. Señor, ha señalado también que los honorarios que ha cobrado este tribunal arbitral, por cada árbitro 1 millón y en su conjunto 3,5 millones al tribunal, dice que no es el único, que hay otro, que no sé cómo hemos llegado a esa regla comparativa. Nos hubiera gustado señalar en qué otro arbitraje nacional peruano en la historia, al menos contemporánea, ha habido otro que compita en similar situación, en similar naturaleza. No lo hay, y por eso no presenta ningún contraindicio y no va a sostener, señor juez. Culmino, señor, con señalar lo puntual. Ha hecho referencia, honorable señor juez, que existe, ha citado al decreto supremo 184 y ha hecho referencia al artículo 230. Sí, efectivamente regula, señor, el tema de los gastos arbitrales, pero no le ha leído la norma completa, el texto normativo completo, porque en el tercer párrafo, ¿sabe lo que señala, señor juez, cuando se tratan de procesos arbitrales ad hoc? Dice textualmente la norma cuando se refiere al tema de los gastos arbitrales: el OCE aprobará mediante directiva una tabla de gastos arbitrales
la que podrá ser utilizada de manera referencial en estos casos. ¿Dónde está entonces el argumento de que en el proceso arbitral ad hoc no existe ninguna regulación que pueda ponerles un límite a los árbitros para que puedan ponerse como honorarios 1 millón de soles, señor juez? Y esto, señor juez, además, habida cuenta con esta norma, ya hay una resolución del OCE, que es la resolución número 172-2012, OCE del 2 de julio del 2012, que regula esa situación, pero incluso hay una norma que tiene vigencia desde el año 2002, que regula del OCE en el caso de procesos arbitrales ad hoc o no administrados por el OCE, que deben ser sometidos a esa tabla de referencias. Entonces, señor, ¿cómo se puede sostener tan ligeramente de que en el proceso arbitral, llevados o administrados bajo el régimen ad hoc, no exista ninguna regulación normativa? Señor, sobre el tema del peligro procesal, no lo vamos a rebatir porque es suficientemente evidente lo que le hemos presentado a su judicatura, y con lo cual peticionamos que la medida solicitada y rogada a su digna judicatura, esto es, la prisión preventiva como medida coercitiva para asegurar el proceso, sea estimada por su digno juzgado. Por mi parte, he concluido, señor juez. Muchas gracias. ¿Va a hacer uso de la dúplica? Por favor, señor juez, porque frente a Guasón está Batman, ¿no? A él le gusta el señor fiscal Guasón, a mí me gusta Batman. Razones, abogado. Él comenzó con Guasón, ¿te lo ha dejado? Razones. Pues, me busca, me tiene que encontrar. La fiscalía miente porque le ha dicho que los directivos de Odebrecht afirman que mi patrocinado ha solicitado un soborno encubierto a través de honorarios profesionales exorbitantes. ¿Qué directivo? Emplácelo, por favor. Segundo, ha mentido y le pido que me autorice mañana. Yo le voy a traer la resolución de reserva. Acaba de decir que es falso, que estas declaraciones se han dado bajo reserva. En el escrito, para eliminar el peligro procesal, hemos presentado el escrito donde solicitamos la ampliación de estos testimonios. Y el argumento que utilizamos es, como este testimonio se ha realizado bajo el secreto y hemos tomado conocimiento levantado los 20 días, permítanos interrogar o interrogue usted. Está el escrito. Y mañana le traigo la resolución sin falta. El fiscal lee las apreciaciones sobre las pretensiones que hace un ingeniero. Ya no voy a repetir que es un ingeniero que reconoce que no tiene experiencia en arbitraje. Solamente permítame hacerle una pregunta, señor juez, para que usted reflexione. El fiscal ha utilizado profesionales, un ingeniero, un contador y un abogado. El abogado supuestamente ha hecho un peritaje en arbitraje. ¿Por qué no lo cita para que cuestione los honorarios? Su, entre comillas, experto, ¿por qué no le ha preguntado? ¿Por qué el fiscal no le pregunta a su experto en derecho arbitral que explique qué norma existe o qué norma aplica para el honorario de un árbitro? Por una sencilla razón, porque ese profesional no podía decir lo que quiere el fiscal, porque esto no es un chiste. Sí existe no existe un tope legal máximo. Lo que existen son criterios.
El criterio principal es la complejidad. El fiscal dice que la acumulación de pretensiones es un fraude, es un invento. ¿Cómo prueba en sospecha grave que la acumulación de pretensiones es un invento? Con la apreciación de un ingeniero que sabe procesar civil. 13 informes de expertos fueron entregados y ninguno se evaluó. Y un último tema, porque no es un chiste, bueno, ya no voy a decir el personaje, pero no es un chiste, ni tampoco es un acertijo. Nosotros solicitamos la declaración del abogado, no porque el abogado no había declarado y hemos entregado nuestros escritos, sino que como recién tomamos conocimiento de lo que habían declarado, las personas en secreto dijimos, traigan al abogado de Caral para poderlo interrogar. No quiso. Y termino con un punto. Señor juez, no interesa que pongan miau si es un perro. La pregunta es la siguiente. Dos señores que declaran. Usted ha pedido las actas. Le pido el final de las actas de los dos testimonios, que dice que son declaraciones de investigados. En este acto la defensa técnica solicita, la defensa técnica de ellos, solicita hacer una precisión conforme a lo siguiente: que la declaración que mi cliente ha brindado de forma libre y coherente se ha realizado sobre la base de la resolución organizacional número 04-2019 de fecha 10/4 del 2019 y sobre la base también del acuerdo de colaboración eficaz de la empresa firmado el 15 de febrero del 2019 en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, y homologado el 17/6 del 2019. Si el señor es un colaborador eficaz, ¿qué dice la ley de cómo se incorpora un proceso en el Perú? Y con esto termino. Artículo 476. El fiscal incorpora al proceso cuando es un proceso de colaboración no terminado mediante el acta que utilizó en otro momento. Pero cuando es un acuerdo de colaboración terminado y en cuya ejecución se viene, se declara como testigo y por eso declaran con nombre y apellido. Y por eso permite la participación de la Procuraduría. Porque yo termino con esto. ¿Por qué el procurador podría intervenir y no el defensor? Si el procurador lo que va a perseguir está en la investigación preliminar, está preparando una acción civil. En la investigación preliminar, ¿qué prepara la defensa? Entonces, constitucionalmente, si el procurador puede intervenir, la defensa debe intervenir. Entonces, no es que sea un investigado. Es un testigo colaborador y teníamos derecho a intervenir, o por lo menos a que el fiscal lo interrogue.